Amén. Toda honra y toda gloria sea para nuestro Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Levante su Biblia en alto. Levante su Biblia en alto. Diga conmigo: esa es la verdad que yo decido creer como una guía que alumbra mi camino. Recibo lo que Dios tiene para mí, creyendo que va a ser un efecto transformador en mi vida. Me comprometo a hacerla parte de mi diario vivir y no avergonzarme de ella. Esta es la verdad que me atrevo a confesar y determino confiar plenamente en sus promesas. Y todos decimos amén. Voltee con el que está a su lado, sonríale, dígale: hermano, ya despiértate, por favor, no estés dormido. Pueden sentarse. Muy bien. ¿Estamos contentos al estar en la casa de Dios? Amén, gloria a Dios. Y bien, hoy voy a iniciar una nueva serie titulada Parábolas del Reino. Así es que yo quiero pedirte, concéntrate en la palabra de Dios. Si no necesitas salir de este lugar por los próximos 35 minutos, 40 minutos, no lo hagas. No distraigas la palabra de Dios, no te distraigas a ti mismo. Vamos a concentrarnos en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Y como te decía, inicio esta serie de mensajes basada en las parábolas del reino, y de alguna manera para dar continuidad a lo que hemos estado hablando. Hablamos de la parábola del buen samaritano en tres perspectivas diferentes. ¿Y cuántos saben que Jesús es vida, que en Él hay plenitud de vida? ¿Cuántos entienden esto? Y para tener esa vida plena, abundante, de propósito en Él, debemos de conocer y abrazar la verdad para seguir ese camino. Y Él enseñó cómo vivir a través de, a veces, instrucciones muy directas y explícitas, pero también utilizó historias, parábolas, para mostrarnos lo que Él quería enseñarnos a través de su palabra y cómo debía de ser su reino. Y las parábolas, como te dije, viene de el original griego, de dos palabras, que es para, que significa al lado, y vole, que es poner. Esto significa poner al lado. Y lo que significa es que él daba estas como ilustraciones analógicas, historias que causaban un contraste, una comparación en la vida cotidiana de las personas. Entonces las personas se podían identificar un poco más con estas historias en su diario vivir. Entonces, a través de esto, como te decía, enseñó del reino de Dios. Y pues el reino, si lo sacamos de ese contexto y hablamos en términos generales, es un lugar donde hay un rey, hay un gobierno. Y ese rey pone sus propias reglas. ¿Cómo es que debemos de seguir ese reino? Y a través de eso Jesús nos muestra, para los que hemos confiado en Él, cómo seguir y vivir debajo de su reino. Entonces vamos allá a Mateo capítulo 13, donde vamos a ver la primera parábola, al menos registrada en los evangelios. Mateo capítulo 13, que es la parábola del sembrador. Vamos a leer del 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6: pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 70 y otras a 30. El que tiene oídos, que dice, que oiga. Entonces varias veces aparece esta frase diciendo Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para escuchar la palabra de Dios? Porque es un llamado a escuchar con los oídos, la mente, con el entendimiento. No solamente con estos oídos, sino con
todo nuestro ser, escuchar y entender la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Porque muchas veces estamos escuchando con estos oídos, pero no estamos escuchando con el entendimiento. Y las esposas saben muy bien a qué me refiero, ¿verdad? A veces el esposo está como escuchándote, pero no te está escuchando. Y bueno, ya les di bastante duro ayer a los hombres, así es que ya no quiero dar tanto, ¿verdad? Pero ¿qué hay de los que tienen adolescentes? Lo estás regañando y parece que te está escuchando, pero una manera de darte cuenta que no te está escuchando es que le preguntas y no sabe qué responderte. Bueno, es otro tema. Entonces nos llama a estar totalmente atentos a lo que Él nos quiere enseñar. Ahora, lo bueno, que en esta y otras parábolas Jesús da la explicación, el por qué dice lo que dice. Y ahí en el verso 18 da la explicación. Ustedes pues escuchen la palabra del sembrador. A todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces, primeramente, ahí quiero que ponga la semilla. Entonces apunta ahí, es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es buena. ¿Cuántos saben que la semilla es buena? ¿Cuántos saben que la semilla es perfecta? La semilla está disponible para todos. Y aquí vemos 4 tipos de tierra que representa la condición del corazón humano. Ahora, lo que determina, escúchame bien, lo que determina el fruto no es la semilla. La semilla es perfecta, como te decía, es la palabra de Dios que viene a nuestro corazón, que viene al oyente. Pero lo que va a determinar el fruto verdaderamente es la condición del corazón. Cómo yo recibo esa palabra, cómo yo acepto esa palabra. Así que en primer lugar, la primera tierra se describe como junto al camino y es tierra dura. Apunta ahí, es tierra dura. Dice que la semilla en esa tierra se pierde. Vienen las aves, que aquí representa al maligno, al diablo, y se lleva esa semilla que Dios plantó en tu corazón. Algunos tienen la idea de que el diablo no es real, que simplemente es como una fuerza mística, y otros dicen que es simplemente un personaje ahí con unos cuernos y una cola y un trinche, y lo ponen demasiado cómico, pero la realidad es que el diablo es real. Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Dice Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué dice? En abundancia. Noten que el diablo, aquí llamado el ladrón, quiere robar. Y como vemos en esta parábola, él quiere robar la semilla de la palabra que ha sido implantada en tu corazón y en mi corazón. Por eso uno de sus títulos es el padre de mentira. Esta es una de las maneras principales que opera, porque es mucho más sutil de lo que tal vez nosotros nos podemos imaginar. Quiere convencernos de mentiras contrarias a la palabra de Dios y hacerte creer que lo que Él dice está correcto, que no hay problema. Muchas veces hasta suenan bonitos sus conceptos, frases como: oh, sigue tu corazón, y suena muy romántico y muy idealista esta idea, hasta que te das cuenta que el corazón es engañoso, es voluble. Un día quiere una cosa y un día quiere otra. Y si nos dejamos guiar por nuestro corazón, por nuestros sentimientos, nos va a llevar a muchos lugares y vamos a terminar mal. Y mucha gente vive en base a sus emociones. Ahora, como hemos aprendido, las emociones no son malas. Dios creó las emociones. ¿Cuántos lo entienden así? Pero no son buenas para dirigir nuestras
vidas, porque son muy cambiantes. Es como el GPS, cuando tú lo programas para que te lleve a un lugar. Imagínate que ese GPS funcionara de acuerdo a sus emociones. Dijera, bueno, a la mitad del camino, dijera GPS, estoy muy deprimido, no me siento bien, así es que no te voy a llevar al lugar donde tú me pediste que te llevara. Imagínate. Entonces no podemos confiar en nuestras emociones. Hay algo más sólido en lo cual tú y yo debemos confiar, y es en esta palabra de Dios que nunca cambia y nunca va a cambiar. Entonces ahí debe de estar fundamentada nuestra vida. Entonces, como decíamos, la primera tierra es dura. No se había metido el arado, es tierra endurecida. Y esto nos habla de personas con el corazón endurecido. Y sabes, seguramente había esos 4 tipos de reacciones entre los oyentes cuando Jesús estaba hablando esta parábola. Pero yo creo que el día de hoy, sin ser profeta, hay esos 4 tipos de personajes aquí también en esta congregación. En este lugar hay personas con el corazón endurecido, y tal vez no es que quieres estar así, pero los golpes de la vida te han ido endureciendo tu corazón. Tal vez la desilusión, tal vez una traición, la familiaridad con las cosas de Dios también endurecen el corazón. Y eso en lo cual yo lucho como persona. Pero tú y yo debemos de pedir ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar su palabra y vivirla, y que haga fruto en nuestras vidas. Y más adelante voy a hablar acerca de esto, pero primero quiero seguir con la interpretación de Jesús de esta parábola. Volvamos allí a nuestro pasaje, el verso 20. Continúa, dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo, ¿qué dice? Es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida, ¿qué dice? Se aparta de ella. Entonces vemos ahora la segunda categoría o condición del corazón. Pone ahí en segundo lugar: es tierra buena, pero contiene piedras y no permite echar raíz. Es tierra buena, pero contiene piedras y no permite echar raíz. Se describe a la persona con ese corazón como alguien que recibe la palabra de Dios. De hecho, con gozo, genuinamente acepta el mensaje de la palabra y le gusta escuchar. Viene tal vez los domingos a escuchar la palabra y se goza con las alabanzas y sale de aquí, de este lugar, con un corazón lleno de alegría y de gozo. Y reconoce que es buena, pero el problema es que se queda en un nivel superficial, no profundiza. Entonces esta segunda tierra tiene piedras que representan barreras para echar raíces. Ahora quiero citar a Dallas Buller, un autor que me encanta lo que él escribe, y él comenta sobre esto y dice, fíjate lo que él dice: las semillas no echan raíz porque no hay nada en el carácter de la persona en la cual aferrarse. Y él recalca esto: el carácter de la persona es como su estructura interna, que es revelada por patrones de comportamiento. Entonces estas personas, como te decía, sí reciben la palabra, pero no hay un carácter en ellos, en su interior, para retener esa palabra y echar raíces. Y me encanta porque este mismo autor hace la comparación, que es muy acertada, de estas personas que ganan la lotería. No sé si se han fijado en este fenómeno de personas que ganan la lotería, pero se llenan tanto de emoción y que hacen tantos gastos y malgastan el dinero porque no están preparados para recibir tanto dinero. ¿Y qué es lo que pasa al final? Lo pierden todo y se quedan peor de como
estaban. Ha habido casos así. Y aplicándolo esto en lo espiritual, a veces nos puede suceder lo mismo. Nos encontramos con el tesoro de la palabra de Dios, pero si no hay ese carácter en nosotros para echar raíces, ese compromiso, realmente no va a profundizar la palabra en nuestra vida y no va a haber ningún fruto en nuestro interior. Ahora, el pasaje menciona que esto sucede cuando viene aflicción o persecución a nuestra vida. Otras traducciones lo ponen como simplemente problemas. Y creo que aquí entiendo algo. Esto pasa porque a veces las personas vienen a Cristo con una idea equivocada diciendo: oh, si yo vengo a las cosas del Señor, todo va a estar bien en mi vida. Todo va a ser color de rosa en mi vida. Pero cuando se enfrentan a la realidad que eso no enseña la palabra de Dios, ni Jesús nunca enseñó acerca de eso, pues las personas se desaniman, se alejan de las cosas de Dios y nunca echan raíces, y por lo tanto no pueden dar un fruto duradero. Ahora, hablando de persecución, gracias a Dios que en este país somos libres de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están agradecidos por eso? No hay esa clase de persecución, pero hay expresiones menores de persecución que muchos enfrentan, tales como la burla, o tal vez la presión de abandonar la fe, o mínimo de seguir la corriente de tus compañeros en tu trabajo. Y hay esa presión y hay una burla, y es una expresión en cierta manera de persecución. Y muchos no soportan eso y terminan alejándose del Señor y de la palabra. Se desilusionan y se van. Pero quiero decirte hoy, si tú quieres seguir a Jesús principalmente por recibir bendiciones, estás también en esta categoría de la superficialidad. ¿Saben cuál es la principal bendición de seguir a Jesús? Es conocerlo a Él, tener una relación personal con Él, tener un encuentro con Él que transforme nuestras vidas diariamente. Ese es el regalo y el tesoro más grande que tú y yo pudiéramos recibir de parte de Él. Porque el más grande tesoro, lo quiero decir otra vez, es Jesucristo, conocerlo a Él y estar en esa relación con Él. Que no va a ser una vida fácil. ¿Cuántos lo entienden? No es una vida fácil seguir a Cristo, pero Él ha prometido estar con nosotros. No estamos solos. El Espíritu de Dios está en nuestra vida, está de nuestro lado y va delante de nosotros. Y si tú lo crees, da un fuerte amén. ¿Cuántos confían en Él? Bien, volvamos allí a nuestro pasaje, a Mateo 13, 22. Dice el 22: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Esta condición, escúchame, del corazón es la que sí escucha la palabra, sí recibe la palabra y tiene el carácter para recibirla como una buena tierra, pero también hay espinos, dice, que ahogan el fruto. Entonces, la tercera tierra, pone ahí, tiene espinos que representan las pasiones y el engaño de riquezas. Las pasiones y el engaño de las riquezas. Sabes, algunas de las parábolas se repiten en los 4 evangelios y esta es una de ellas. Y Lucas habla también precisamente de esta parábola. Y cuando él habla, él menciona riquezas, preocupaciones y también placeres. Placeres se refiere, por un lado, a lo pecaminoso, a las cosas que no honran a Dios, a las cosas que
traen de alguna manera secuelas en tu vida y que traen muerte espiritual y también muerte física, y que necesariamente tú y yo tenemos que arrancar de nuestra vida, si no van a traer problemas a nuestro ser. Ahora, cuando digo fruto, tienes que entender que me refiero a resultados. Fruto es igual a resultados. Cuando Dios entra en la vida de un creyente y recibe, ¿verdad? Lo recibe en su corazón, empieza a haber cambios, resultados, primeramente en nuestro interior. Se empiezan a reflejar esos frutos los que vemos en Gálatas. Los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia. Y ahí hay una lista de 9 virtudes que empieza a crecer en nuestro interior. Pero no solamente se limita a nuestro interior, sino también al exterior, en la manera, muchas veces en cómo tratamos a las demás personas. Ahí se demuestra que verdaderamente yo soy un hijo, una hija de Dios. Porque tú puedes conocer mucho de la palabra de Dios y puedes conocer y hablar tanto, pero ¿sabes cómo se expresa el evangelio? ¿Sabes cómo se demuestra? En tu trato a los demás. ¿Cómo tratas a los demás? Si eres tolerante a los demás. Y estamos viendo cómo nuestro mundo cada vez se vuelve más intolerante a las maneras diferentes de pensar. No soportamos que otras personas piensen diferente a nosotros. Pero tú y yo, como hijos de Dios, debemos de amar, de respetar a los que están a mi lado, a mi prójimo. No solamente a los que me caen bien, a los que son de mi color, a los que son de mi estatus social, a los que son de mi país, sino amar a todo aquel que está a mi alrededor. ¿Cuántos lo entienden de esa manera? Y cuando Cristo viene a mi vida, se reflejan esos frutos, no solamente en mi interior, sino en el exterior. Ahora, por otro lado, al decir placer, pueden ser cosas que no necesariamente son malas en sí, pero se vuelven más importantes que nuestra relación con Dios. Y tristemente hemos visto muchas personas, muchas familias que vienen con un corazón apasionado por buscar a Dios, pero de repente vienen los afanes de la vida, vienen los deseos de querer tener más y más y más, y poco a poco se están alejando de la presencia de Dios. Poco a poco se están alejando del cuerpo de Cristo por ir en busca de esas cosas. Y no solamente eso, sino que viene la desgracia a sus vidas, porque empiezan a perder a sus familias, empiezan a perder sus matrimonios, empiezan a perder su paz interior por simplemente ir detrás de esas cosas que está comprobado que nunca te van a dar la felicidad. El único que te puede dar paz y felicidad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 6:31-34. Dice: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas, que dice, les serán añadidas. Ahora, esto no es un llamado a estar pasivos, ¿ok? Porque muchas veces malinterpretan lo que yo digo y después me mandan textos entre la semana. No, yo no estoy hablando de ser flojos, de ser medio, ay, como pueda, le saco a la semana. Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a dar un buen testimonio, que eres un buen trabajador y vas a honrar a Dios y a las personas a través de tu desempeño laboral. ¿Estás de acuerdo? Pero Dios tiene que ser primero en tu vida antes que el trabajo. Dios tiene que ser el primero. Y esto se enfatiza mucho porque menciona el engaño de las riquezas y cómo el engaño de las riquezas también ahogan el fruto de lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Hay personas que ganan el mundo entero estando aquí, hacen grandes negocios, hacen grandes cosas en lo terrenal y qué bueno, gloria a Dios que lo alcances. Pero qué triste cuando pierdes a tu familia por estar detrás de esas cosas. Terminas solo, terminas enfermo. Ay, pastor, qué exagerado. No. Mira, ¿verdad?, a tu alrededor. Te darás cuenta que las personas que siguen eso primero antes que Dios no terminan bien. Entonces no dejes que esas cosas ahoguen el fruto de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Seguimos con el último de la tierra y lo encontramos en el verso 23. Dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30 por uno. Ahora lo quiero también leer en Lucas capítulo 8, 15. Es la misma parábola pero narrada por Lucas. Fíjate lo que dice Lucas. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su, ¿qué dice? Perseverancia. Esta es tierra buena. Ahora, no existe tierra perfecta. Que quede claro, no hay corazón perfecto. Mientras estemos de este lado de la eternidad, no hay un corazón perfecto. Va a haber piedras, va a haber espinas. Pero en esta tierra buena se ha reducido tanto que puede producir fruto duradero, dice, y abundante. Así que la cuarta tierra apunta y es fértil y representa el corazón bueno que retiene la semilla. Es fértil y representa el corazón bueno que retiene la semilla. Para ser tierra fértil. Entonces necesitamos estar dispuestos al cambio. Si queremos ser ese tipo de tierra, necesitamos estar dispuestos al cambio y tener un corazón humilde. Porque la humildad reconoce que no soy autosuficiente, que no tengo todas las respuestas que necesito, que necesito la ayuda necesariamente de Dios en mi vida. Y saben, me encanta porque también Jesús mencionó que había diferentes cantidades de fruto. También dice que a uno a 100, a otro a 60 y a otro 30 por uno. Si se fijan, si leen ahí. Si me pasas ese micrófono, por favor. Así que si nos vamos a sujetar a lo que Dios dice y queremos tener fruto en nuestras vidas, como te decía, tenemos que tener esa humildad, ese corazón de aprender de Dios y de otras personas. Y también me encanta Lucas, la versión de Lucas, porque menciona perseverancia, y esto también se requiere perseverancia para poder ver el fruto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y antes de ir a mi conclusión, hay otra mini parábola después, enseguidita de esa, que es la parábola del grano de mostaza, y la quiero leer simplemente para fortalecer la idea, y está en Mateo 13, 31 al 32. Dice el verso 31: otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 32. Y que todas las semillas, y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Sabes?
Nada parece más en las parábolas de Jesús que este ejemplo de las semillas. Es lo que más aparece, la semilla. Y es algo sorprendente porque es algo tan pequeño, por ponerle un nombre, pero al mismo tiempo contiene vida. Y al ser sembrada esa vida, rompe el cascarón y empieza a echar raíces hasta brotar la planta que lleva hojas y da un fruto. Así que con esto en mente quiero darte 3 principios que empiezan con la letra P para ayudar a recordar estas cosas y que te los lleves a tu casa, estos 3 principios. En primer lugar, preparar la tierra. Apunta ahí, preparar la tierra. ¿Qué hay que hacer? Tomando en cuenta esta parábola que acabamos de estudiar. Preparar la tierra. La tierra tiene que ser preparada en la natural. ¿Cómo se prepara? Pues poniendo el arado, aflojando la tierra, poniendo fertilizante, poniendo abono, regándola para que se afloje esa tierra, quitando los espinos, quitando las piedras. Y me encanta porque en Hebreos 12, capítulo 15, nos habla de esta analogía en la agricultura, que no solamente habla de las semillas, sino también de las raíces. Y fíjate lo que dice Hebreos 12:15, dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean, que dice, contaminados. Así que en este pasaje no usa la tierra como analogía, sino más bien la raíz que puede contaminar, y menciona una en especial que es la amargura, y es de las más comunes porque la amargura ahoga el fruto que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Y es por eso que nos anima a quitar, a arrancarla completamente, porque eso puede dañar nuestro espíritu, pero también entorpece el fruto que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué hay en la tierra de mi corazón? ¿Qué actitud puede estar limitando o ahogando el fruto en mi vida? Porque si no lo quito, eso va a estorbar otra vez mi relación con Dios, pero va a estorbar el fruto que Dios quiere que crezca en mi interior. Entonces lo primero es preparar la tierra. Segundo, plantar la semilla. Apunta ahí, plantar la semilla. En lo natural esto es obvio. Se prepara la tierra, luego se planta la semilla. Pero en lo espiritual es un poco complejo, pero la verdad se aplica. Necesito plantar la semilla de la palabra de Dios en mi corazón para que pueda haber un fruto bueno en mí. Si no planto esta palabra, esta semilla en mi corazón, no va a haber un buen fruto, obviamente, en mi corazón. Ahora también nos habla de preparar esa tierra. ¿Y cómo es que preparamos esa buena tierra en lo natural? Otra vez, echando fertilizante, cuidándola bien. Necesita agua, necesita luz para que pueda dar un buen fruto. Y una de las formas en que tú y yo podemos florecer es plantarnos aquí en la casa de Dios. Es la única forma en que tú y yo vamos a dar fruto, y fruto en abundancia. Y yo quiero animarte una vez más, y me has escuchado decirlo una y otra vez, pero quiero animarte: plántate en la iglesia, echa raíces, porque es la única forma en que tú vas a crecer, tu familia va a crecer. Ahora sí, yo entiendo, hay momentos en que vas a tener que salir de la iglesia, cuando no están enseñando una buena doctrina, cuando no estás creciendo espiritualmente, pero fuera de eso, no te salgas simplemente porque, ay, no me gustó la música, ay, el pastor dice lo mismo, ay, los hermanos no me saludaron. No, plántate, echa raíces. Es la única forma que tú vas a crecer en el Señor. Está comprobado que las personas que
duran mucho tiempo en una congregación son las que crecen más en todos los aspectos. Las personas que andan en una iglesia a otra, es muy difícil que crezcan. Y no te lo digo para que te sientas mal, te lo digo porque te amo y deseo lo mejor para ti y para tu familia. Por último, en tercer lugar, persistir para el crecimiento. Apunta ahí, persistir para el crecimiento. Hay que preparar la tierra, hay que plantar la semilla y hay que persistir para el crecimiento, que de nuevo, el rey no es comparado a una semilla, no es comparado a un animal veloz. Una semilla toma tiempo para crecer y dar su fruto. Entonces yo quiero decirte, iglesia, sé paciente con el crecimiento, con los procesos. Sé paciente en los procesos. Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo algo en sus vidas? Dios está haciendo algo en la vida del hermano que está a tu lado también. Pero muchas veces queremos que las personas crezcan a la misma forma que yo. Pero no, cada quien tiene un crecimiento único y Dios está trabajando de una manera especial en cada uno. Sé paciente en el crecimiento. Sé paciente en el crecimiento de tus hijos. Tenles paciencia, amor. Tú estás sembrando la palabra en ellos, pero va a llegar un momento en que ellos van a recibir esa palabra y van a madurar y van a dar fruto en sus vidas. Sé paciente con tu prójimo, porque el único que da ese crecimiento es Dios. Es la obra maravillosa del Espíritu Santo en cada corazón. Yo no puedo cambiar el corazón tuyo. El único que puede cambiar tu corazón es Dios por medio de su palabra. Yo te animo a que perseveres, eches raíces, y cuando menos pienses, Dios va a obrar de una manera poderosa en tu vida. Finalmente, con esto quiero concluir. Sabes, en una ocasión Jesús se comparó a él mismo como una semilla y dijo: si la semilla no cae a tierra y muere, no produce vida, no produce fruto. Y él lo dijo en un contexto porque estaba anunciando su muerte. Él iba a ir a la cruz para ahí producir vida, para ahí producir gracia, perdón, misericordia a todo aquel que quiera recibir ese amor, esa gracia, ese perdón y esa misericordia. ¿Cuántos están agradecidos por esa semilla que murió en esa tierra, pero que al tercer día resucitó con gran victoria, para darnos esperanza a cada uno de los que estamos aquí, para darnos salvación y vida eterna? Y si tú nunca has entregado tu vida a Él, si tú nunca has rendido tu corazón al señorío de Jesucristo, hoy es el día en que tú lo puedes hacer. Si tú me estás escuchando por medio de las redes sociales, hoy es el día en que tú puedes entregar tu vida a Cristo, entregarte a su señorío. Porque si no adoramos a Dios, vamos a adorar a alguien más. Si no nos rendimos a Cristo, vamos a rendirnos a algo más, a los placeres, al trabajo, a nuestras emociones. Yo prefiero rendir cada día mi vida a Cristo Jesús. La Escritura dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, ¿verdad? Porque dice también que porque separados de mí nada podéis hacer. Y tú puedes decir: yo sí puedo hacer algunas cosas. Aparentemente estás haciendo algo, puedes lograr muchas cosas terrenales, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Puedes tenerlo todo aquí en la tierra, pero sin Cristo no tienes nada. Porque las cosas terrenales se quedan aquí, pero las cosas de allá arriba permanecen por toda una eternidad. Ponte de pie, vamos poniéndonos sobre nuestros